nuevamente, buenas tardes a todas y todos. En esta última sesión de nuestra Escuela de Defensores y Defensoras del Agua, por ahí nos comentaba Tatiana que ha sido un espacio muy bueno para aprender, reflexionar y compartir. Una pena efectivamente que termine, pero contarles también que se vienen nuevas sorpresas y actividades, seminarios y talleres en torno a distintos temas medioambientales que por supuesto tienen un foco muy relevante para nosotros como fundación. Y así como también otros temas que estamos trabajando, pero en específico voy a promocionar los temas de medio ambiente, que es mi área. Hoy día estamos con Javiera Lecourt. Ella es directora ejecutiva de la ONG Zeus Chile, estudiante de Ingeniería Civil Hidráulica de la Universidad de Chile, monitora del proyecto Ciencia Ciudadana para Explora Sur Poniente y coordinadora del proyecto Transición Justa en Latinoamérica. Javiera nos va a acompañar en este módulo que es de aplicación de investigación y desarrollo a la obtención de aguas en nuestro país. Desde ya agradezco a Javiera su participación, aceptar esta invitación. Es un honor para mí tenerte acá, Javiera. Hemos tratado también siempre de promover expositores jóvenes, mujeres, así que es un agrado también contar contigo desde esa perspectiva, además desde tu experiencia y trabajo que desarrollas. Así que muchas gracias desde ya. Y bueno, te dejo el micrófono para que demos inicio a la actividad. Como todos saben, nuestros panelistas van a hacer una breve presentación de unos 30, 40 minutos y luego vamos a dar espacio para preguntas. Así que muchas gracias y comencemos. Bacán. Bueno, muchas gracias, Noelia, muchas gracias por la invitación. Y bueno, espero que la presentación les sirva, les ayude para poder, bueno, dar una buena finalización a este proceso, a esta escuela que yo vi ahí por redes sociales, que estuvo bastante interesante. Quizás algunas cosas lo remitan, algunas cosas que ya vieron, algunos módulos que ya vieron, pero es importante creo que en este último módulo abordar esta problemática del tema de la obtención del agua desde una perspectiva un poco más general, más global, para que analicemos también todos y todas cuál está como soluciones tecnológicas, por así decirlo. Así que les voy a compartir la pantalla, una pequeña presentación que realicé. Ahí, si la ven bien, se ve en pantalla completa la presentación. Sí, se ve. Ya, bacán. Bueno, entonces, como decía en la presentación, yo estudié Ingeniería Civil Hidráulica y ahí en la Ingeniería Civil realmente siempre se ve todo el tema de cómo gestionamos el recurso hídrico, pero no desde el punto de vista legal ni administrativo, sino que cómo generamos infraestructura y cómo desarrollamos tecnología, por así decirlo, para mejorar la problemática del agua que tenemos actualmente, que se relaciona, como vamos a ver, tanto con la sequía como con la escasez. Sin embargo, en el abordaje que le quiero dar en esta presentación va a ser un poco más amplio, para que, como les decía al principio, pensemos en perspectiva cómo podemos aplicar estas soluciones y si estas soluciones realmente son las soluciones, como la tecnología es la solución que nosotros necesitamos. Así que, bueno, en esta presentación vamos a abordar primero un breve resumen recordatorio del ciclo del agua, luego vamos a ver el agua en Chile, responder así, ¿es sequía o saqueo? Luego algunas soluciones desde la tecnología e innovación, no son todas las soluciones, sino que hay algunas, solo voy a nombrar algunas que a mí me parecen relevantes en el contexto chileno y en el contexto en que quiero abordar la presentación, y soluciones basadas en la naturaleza como último punto. Entonces, bueno, ¿qué es el ciclo del agua? El agua en la Tierra, por así decirlo, en la materia en la Tierra, ustedes no sé si han escuchado esto de que nada se destruye, todo se transforma.
El agua y la materia natural, por así decirlo, sigue este mismo ciclo, este mismo principio de que siempre está presente en distintas formas. Entonces el agua la podemos encontrar en forma sólida, en nieve, en hielo, en glaciares, la podemos encontrar en forma líquida, en los ríos, en el mar, y también la podemos encontrar en forma gaseosa, en las nubes, como vapor de agua, en el aire, por así decirlo, también en moléculas muy pequeñas que para nosotros es imperceptible. Pero el agua siempre está presente alrededor de nosotros. Y esa agua se mueve a lo largo de la Tierra a través de los ríos, a través de la Tierra, a través del aire, a partir de este ciclo natural que permite que nosotros tengamos el agua en las distintas fases, por así decirlo, que permite la vida en la Tierra. La diversidad de vida que tenemos nosotros en este planeta es gracias a las características únicas del agua y el ciclo que lo mantiene en este movimiento. Así que el ciclo del agua nosotros lo podríamos entender como este movimiento del agua a través de la Tierra que nos permite la vida. Este ciclo ha ocurrido durante miles de millones de años y no debería parar, nunca, ¿ya? Ahora, ¿puede sufrir alteraciones? Sí, como vamos a ver, está sufriendo alteraciones actualmente, sin embargo, el ciclo de alguna u otra manera siempre sigue. Entonces, bueno, elementos importantes del ciclo del agua, la evaporación, que es todo este proceso en que el agua recibe energía, aumenta su temperatura y se vuelve de líquido a gaseoso. Lo podemos ver, por ejemplo, cuando estamos en el baño, como el gas que se genera, o en el mar es la fuente de evaporación más grande del planeta, donde toda esa agua que está ahí, hay una porción grande que se evapora, forma las nubes para luego condensarse, que es el segundo proceso que hace que toda esta masa como de agua que ya se volvió gas, vuelva del mar a la tierra y genere los procesos de precipitación, donde el agua pasa de gas a sólido, o sea, a líquido, perdón, y también a sólido, bajando su temperatura y llegando a la tierra de nuevo. Y luego viene todo este proceso de infiltración, donde el agua que cae a la tierra en distintas formas, ya sea sólido, líquido, no solamente escurre por encima, sino que también la tierra la absorbe. Y este proceso de absorción de la tierra permite que no solamente tengamos agua en los ríos, sino que tengamos agua subterránea, tengamos napas subterráneas, tengamos acuíferos que se llaman, pero también tengamos agua entre medio de fracturas de las rocas, entre medio de fallas, agua en lugares donde ni siquiera aún no sabemos, donde ni siquiera tenemos total conocimiento, por así decirlo. Así que todo este proceso luego permite que el agua de nuevo llegue al mar y de nuevo comienza este proceso de ciclo del agua que permite la vida. Acá, bueno, una pequeña imagen súper simple de cómo es el ciclo del agua, pero este ciclo, como les dije, no es totalmente, no es así de simplificado. Esto es como un esquema. Podemos ver en esta segunda imagen donde el ciclo del agua vemos que tiene distintos procesos y subprocesos y subprocesos que se pueden generar tanto a nivel macro, como yo viendo, por ejemplo, toda una zona geográfica, como a nivel micro, yo viendo una porción pequeña del territorio. Y entender esto, ¿por qué le doy como énfasis a esto? Porque nos permite situarnos en el lugar donde nosotros estamos habitando. Es importante entender que el ciclo del agua y los recursos naturales y nosotros mismos no estamos alejados del lugar geográfico donde habitamos, del territorio. Nosotros habitamos en una cuenca. Yo siempre les digo así como, por la carrera en la que estudio, siempre estudiamos la unidad cuenca, ¿ya? Entonces nosotros no solamente vivimos en una ciudad, no solamente vivimos en un vecindario, no solamente vivimos en una casa, sino que también vivimos en una porción más grande que se llama cuenca, que es toda la porción de territorio donde el agua llega a un solo punto. Cuando uno lo empieza a pensar, dice, pero ¿cómo va a pasar eso? Como a mí me pasó cuando yo empecé a estudiar esto, yo dije, pero ¿cómo va a pasar que todo el agua va a llegar a un solo punto? Pasa. La geografía, tanto en Chile como en el mundo, permite que estos procesos se generen en estas unidades geográficas, que el agua que llueva, que cae, que puede llegar en las altas cumbres y dividirse, caer en un lado de la ladera o en otro lado de la ladera. Y eso permite generar distintos ecosistemas. Lo que pasa, por ejemplo, en Chile y Argentina,
cordillera de los Andes, guardando las proporciones, pero para el ejemplo, es un gran biombo que divide los países, pero también divide los ecosistemas que tenemos, las formas, el clima. Y eso también pasa a nivel micro y eso también pasa en las cuencas. Así que es súper importante que nosotros comprendamos, para después un ejemplo que vamos a ver más adelante, que nosotros vivimos en una cuenca y que el sistema que mantiene la cuenca de vida nos mantiene también a nosotros. Ustedes se preguntarán, pero quizás qué relación tiene, yo vivo en una ciudad. Bueno, las ciudades, los asentamientos urbanos, la cultura que se genera, también se genera alrededor de las cuencas y de los cursos de agua. Nuestras actividades productivas se generan cerca de los cursos de agua y dependiendo de ellos. Los lugares donde hay agricultura es porque habían cursos de agua que lo permitían, los lugares donde se desarrolla la pesca es porque viven cerca del mar. Todo está relacionado y todo eso se relaciona con el territorio. Por lo tanto, a partir desde ese paradigma, por así decirlo, vamos a abordar cuál es el problema del agua en Chile, que yo lo voy a ejemplificar en 3 ejes. Es súper amplio, podríamos estar horas discutiendo y yo creo que ustedes ya lo abordaron en grandes rasgos, o más específicamente en las distintas sesiones que tuvieron antes, pero vamos a abordar 3 puntos. Primero, recursos hídricos. Chile siempre se pensó como un país con abundantes recursos hídricos, siendo que es un país que no en todo su territorio tiene los mismos recursos, porque Chile es un país muy largo, tiene distintos climas, distintos ecosistemas. En el norte es muy seco, tenemos el desierto más árido del mundo, y en el sur tenemos los campos de hielo sur que tienen el 80% de los glaciares de Chile y una de las mayores masas glaciares de Latinoamérica. Entonces, y eso en un mismo territorio. Entonces, Chile sí es un país que en lugares tiene mucho recurso hídrico, que es distinto a que sobre. Acá el agua no sobra, lo vamos a abordar más adelante también. Sin embargo, hace ya varios años, desde el 2010 por lo menos que se empieza a documentar, Chile vive una mega sequía. El CR2, que es un centro de estudio relacionado al clima, el Centro de Resiliencia y el Clima, ha estudiado esta mega sequía y dice, bueno, ¿por qué es mega? ¿Por qué esta sequía es distinta a otras? Porque Chile, a diferencia de lo que nosotros podemos pensar, siempre ha sufrido periodos de sequía cada cierto tiempo. De hecho, entre 1940 y el 2010, casi un cuarto de los años eran años de sequía, con un déficit, no sé, como de 30%, por ejemplo, de las precipitaciones. Sin embargo, eran años puntuales o a lo más 2 o 3 años juntos. Ahora lo que nos enfrentamos es a una sequía extendida en territorio, donde desde el norte chico hasta el centro sur del país hay una falta de precipitaciones, una disminución de ellas del 30% o más, y además esta sequía se alarga en el tiempo. No dura 1 o 2 años, está durando ya 10 años, incluso alargándose todavía. Entonces, estamos en un escenario complejo donde hay una falta de agua, ya disminuyen los caudales, hay menos agua disponible. En este sentido, por ejemplo, este año podríamos decir, pero este año llovió un poco más, de hecho fue un respiro, pero según investigadores también del mismo centro, el profesor René Garro, que es uno de los personas que investiga como el agua en Chile y el cambio climático en Chile, no salimos de la sequía en sí, quizás salimos de un momento como muy de estrés hídrico, como que nos dimos un respiro, por así decirlo, pero sigue habiendo un grave problema de déficit. Eso tenemos que tenerlo claro, y eso en todo Chile, ¿ya? Y eso se vincula con el punto de cambio climático. El agua en Chile también se ve afectado por el cambio climático antrópico, que es debido a las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso afecta al clima a nivel mundial y se generan que hay zonas donde va a llover mucho más y hay zonas que va a llover mucho menos. Y en Chile, en gran porción de Chile, va a pasar que van a haber una disminución grande de las precipitaciones, querámoslos o no. Eso ya va a pasar, es un hecho. Lo que podemos hacer ahora es buscar medidas de mitigación y de adaptación a estas nuevas condiciones, tomando en cuenta también que Chile cumple con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad de la ONU, entre lo que tiene una gran zona costera, tiene presencia de bosque siempre verde, tiene presencia de ecosistemas glaciares, distintos tipos de características. Entonces vamos a enfrentar una situación así, que incluso algunos estudios dicen que
puede generar que estos periodos de mega sequía, que hasta el momento es el único periodo de mega sequía que hemos tenido en la historia, como en los últimos 1000 años, el único periodo tan fuerte de sequía, puede que un periodo así se vuelva a repetir en 20 años más, y así cada 20 años si es que seguimos con los mismos patrones de emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, acá tenemos un problema y un desafío de cómo lo enfrentamos. Y una tercera parte es la legislación que tenemos en el agua. En Chile, bueno, hoy estamos en medio de un proceso constituyente, el domingo se vota si es que cambiamos o no la constitución, y uno de los temas que se ha hablado mucho es la regulación del agua en Chile. Chile es uno de los pocos países que tiene el agua privatizada, y gente puede decir, no, que no es tan así, que igual el agua es un bien nacional de uso público. Sí, está ahí en el Código Civil, de hecho, dice que es un bien nacional de uso público, pero en el Código de Aguas dice que este bien nacional de uso público puede ser otorgado en derechos de aprovechamiento privados a personas que lo ocupen, en gratuidad y a perpetuidad, que eso todavía han habido modificaciones, pero todavía sigue siendo mayoritariamente así. Entonces tenemos un problema de que tenemos sequía, hay cambio climático y aparte una legislación súper rígida que no nos permite gestionar de buena manera este recurso que cada vez está más escaso en la Tierra. Entonces aquí pasamos al problema de esta consigna, por así decirlo, que dicen, ¿es sequía o es saqueo? Y pongo esta imagen de la cuenca de Petorca, este es Petorca, donde este caso es súper paradigmático, todos lo conocemos, donde sí, en Petorca hay una disminución de los caudales, hay una sequía, ¿ya? Eso nadie puede decir que no lo es. Sin embargo, en Petorca también hay un problema grave, como lo podemos ver ahí, de acumulación de agua, de mala gestión del agua y de poca priorización respecto a su uso. Hay gente que vive al lado de piscinas de este tipo y que no tiene agua potable y se abastece con camiones de aljibe. Casi 2 millones de personas en Petorca se abastecen de camiones de aljibe. Entonces, eso es un problema que nosotros debemos enfrentar. Entonces, aquí decimos, Chile vive una situación de sequía. La sequía nosotros la entendemos como una disminución de los caudales y de la precipitación. Eso se mide con estaciones, por así decirlo, como las estaciones de meteorología, miden que este año llovió 10 y el otro año llovió 5, entonces sí hay una disminución, hay una sequía, ¿ya? Eso es como dato. Pero la escasez hídrica tiene relación con las decisiones que nosotros tomamos. Nosotros podríamos estar en sequía y no tener escasez, porque podríamos estar gestionando de buena manera el recurso escaso que tenemos. Pero hoy tenemos sequía y escasez hídrica. Entonces aquí viene la pregunta de, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Y ahí la tecnología dice, nosotros lo resolvemos. En general, siempre en temas climáticos, ambientales, la tecnología ha tenido una presencia súper fuerte que ha ayudado a solucionar problemas, pero ahora vamos a ver un poco pros y contras de algunas de estas soluciones tecnológicas, en las cuales basamos un poco nuestra esperanza, por así decirlo. Bueno, entonces acá tenemos un problema, no solo en Chile, sino que a nivel mundial, por así decirlo, de cerca de 700 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable, y se espera que al 2025 cerca de 1.800 millones de personas estén en situación de escasez hídrica en el mundo, ¿ya? O sea, 1.800 millones de personas, o sea, mucha cantidad de gente en una situación donde hay poco recurso y se gestiona mal. Entonces aquí nos preguntamos, ¿cuál es la solución? Entonces, ¿cómo solucionamos este gran problema de que se está acabando el agua? ¿Cómo aumentamos la disponibilidad hídrica y cómo superamos estos problemas, sobre todo estos problemas de escasez? ¿Ya? Porque tal como dije antes, puede haber sequía y no puede haber escasez, tal como puede haber una cantidad enorme de agua y puede haber escasez hídrica igual, ¿ya? Una cosa no quita la otra. Entonces vamos a abordar distintos tipos de soluciones, en particular la desalación, algunas soluciones basadas en la naturaleza. Vamos a partir con la desalación.
la cual es un proceso tecnológico desarrollado que está ampliamente utilizado en el mundo actualmente, que se basa en que el agua de mar se filtra o se evapora o se le somete a distintos procesos que permiten sacar las sales que tiene el agua de mar y dejarla con la calidad suficiente para distintos usos, ¿ya? Acá un paréntesis, cuando nosotros hablamos, bueno, desde quizás el tema de como tratamientos de agua y cosas así, cuando hablamos de calidad del agua, no toda el agua tiene la misma calidad, ¿ya? El agua se basa según el uso que yo le doy. Entonces, un agua puede ser así como no apta para consumo humano, pero sí puede ser apta para uso agrícola o uso minero. Entonces, esa calidad va a depender del uso que yo le doy. En particular la desalación, el proceso de desalación mismo quiere decir que se le sacan estos minerales para dejarla apta para distintos tipos de uso. Si se va a ocupar, por ejemplo, para uso consumo humano, se le aplican unos procesos, y si se va a ocupar para minería, por ejemplo, se le aplican otros procesos posteriores. Pero en general esa es la desalación. Entonces, acá algunos datos. La desalación, hay cerca de 1.800 plantas en el mundo, ¿ya? De hecho, cerca de entre un 1 y un 3% del agua potable en el mundo viene de agua desalada, del mar, ¿ya? Arabia Saudita es uno de los países que más tiene esta tecnología. De hecho, la mitad de su agua viene de plantas de desalación, y es una solución que ellos encontraron para la situación de que en Arabia Saudita hay una escasez de agua. Ellos no tienen disponibilidad, por así decirlo, tienen muy poca disponibilidad de agua, y dijeron, bueno, ¿qué hacemos para tener agua? Bueno, saquémosla del mar. Entonces allá hay una fuerte presencia de desalinización en distintos tipos. Cerca de 60 millones de personas consumen agua desalada en el mundo. En España también hay hartas plantas de desalación. En Latinoamérica se ha empezado a desarrollar, donde Chile es uno de los principales países con potencial de desalación. Y esto se debe no solamente a que tenemos como mucha costa, por lo que se puede pensar, sino que también hay alto interés en la inversión en esta tecnología. Y dado esto, también hay una estimación de que esta tecnología de desalación tiene un 10% de crecimiento anual, como que se estima que va a ir en aumento. Y esto junto con la disminución de los costos, porque uno de los temas de la desalación es que tiene un alto costo de implementación y también de operación, ¿ya? Bueno, ¿cómo se puede desalar el agua? Hay distintos procesos. El primero es la evaporación, que es el típico que simula lo que pasa en la naturaleza. Está el agua ahí, se le aplica cierta cantidad de energía, calor de distinto tipo, se evapora el agua y la sal queda abajo. Entonces, se lo estoy explicando muy esquemáticamente, no es como el proceso exacto, pero es para que entendamos un poco los procesos en general. Se evapora el agua y después esa agua se condensa y sale agua, por así decirlo, sin sales, purificada, y la sal queda aparte. ¿Ya? Este proceso es muy como intuitivo, es como, sí, obvio que se debería hacer así. Sin embargo, implica un alto costo energético. Y cuando hablamos de alto costo energético, eso implica que yo tengo que sacar energía de algún lado para hacerlo, por lo tanto tengo que invertir plata, y por algo, si necesito más energía, más caro va a salir. Entonces, ¿y por qué requiere un alto costo energético? Porque yo le tengo que meter energía para que sea la evaporación, y después tengo que meterlo, quitarle energía para que ese gas se vuelva de nuevo agua. Son dos procesos, que el agua, no sé si ustedes conocen, pero el agua requiere mucha energía. El agua ebulle a los 100 grados Celsius, ¿ya? Y eso es mucha energía que se le tiene que dar al agua. Por lo tanto, puede ser un proceso como que sea de mucho gasto y que implique mucha inversión en ese sentido. Otro proceso que se ocupa para la desalación es la osmosis inversa, ¿ya? La osmosis inversa es básicamente una mallita le pongo yo, una membrana que permite el paso del agua de un lugar a otro, solo del agua, no de las sales.
¿Y por qué es inversa? Porque en la naturaleza la osmosis hace que el agua vaya de un lugar de mucha concentración a poca concentración, en cambio, perdón, de baja concentración a alta concentración, en cambio ahora va a ser al revés. No se preocupen si no lo entienden, les tengo un videíto súper corto que lo explica súper bien. Otros procesos menos utilizados, porque la evaporación y la osmosis son los más utilizados. De hecho, la osmosis inversa es el proceso que se ocupa en casi todo el mundo. Casi un 60% de las plantas alrededor del mundo, de las 1800 que vimos, ocupan osmosis inversa. Y en Chile es el proceso también que más se ocupa. Por lo que les decía, evaporación es simple, por así decirlo, pero implica mucho gasto energético. Otros procesos son congelación, que básicamente se congela el agua y dado las diferencias de congelación o punto de congelamiento del agua con las sales, así se separa el agua. También hay otro de formación de hidratos, donde se le agregan hidrocarburos al agua, formando una reacción química que permite esta separación. También hay un sistema de evaporación relámpago que se llama, que se mete a unas cámaras de alta presión el agua en forma de lluvia, por así decirlo, o en forma como de aspersor, y como que el agua se evapora inmediatamente y después vuelve este proceso como de volverse líquido de nuevo, que también requiere alta energía. Y hay otro proceso que es electrodiálisis, que es dado que el agua tiene sales, la sal del mar es cloruro de sodio, NaCl, la sal que tenemos básicamente en la casa, por así decirlo, y esta sal se separa en iones, se le ponen unos cátodos y ánodos, que son como, por ejemplo, por así decirlo, imanes para estos iones, y se hace pasar electricidad. Y este proceso hace que la sal, estos iones los positivos se vayan con la parte negativa y los negativos se vayan con la parte positiva, y va dejando limpio el agua. Como que el agua la sal se va acumulando alrededor de estos cátodos y ánodos. Entonces, son distintos procesos que se pueden generar. Así que ahora les voy a mostrar, a ver si me resulta el video. Ya les voy a mostrar este video muy cortito, de una empresa que desarrolla harta desalación, tanto en Chile como en el mundo, que en Chile no estoy segura si tienen plantas, pero en el mundo es una de las principales, que es Acciona, y que tienen este material donde explican el proceso y la osmosis inversa. El 98% del agua de la Tierra es salada y se encuentra en mares y océanos. Solo el 2% restante, la que usamos para el consumo diario y fines agrícolas e industriales, es agua dulce. Sin embargo, más de un 40% de las personas tienen problemas de acceso a ella. En ocasiones deben recorrer kilómetros para conseguirla. ¿Pero se podría aprovechar el agua salada para abastecer aquellos lugares que más la necesitan? Sí, la tecnología de la desalación lo hace posible. El sistema más avanzado y eficiente para lograrlo es la ósmosis inversa. La ósmosis es un fenómeno físico por el cual, si dos líquidos separados por una membrana semipermeable con diferente concentración entran en contacto, esta tiende a igualarse. El líquido de menor concentración atraviesa la membrana hacia el de mayor concentración. En la ósmosis inversa invertimos el proceso. Tomamos agua de mar, solución con una alta concentración, le aplicamos una gran presión y la hacemos pasar a través de la membrana. Al otro lado obtenemos agua sin sal, mientras que en el lado original queda el agua restante con la sal que la membrana ha impedido pasar. Veamos el proceso completo. El agua se extrae del mar y recibe un primer tratamiento en el que se eliminan impurezas, aceites, algas, residuos. Una vez libre de sustancias orgánicas, el agua con sal es sometida a la ósmosis inversa. En el filtrado se obtienen dos corrientes, salmuera y agua dulce. La salmuera, por un lado, se diluye antes de ser devuelta al mar para evitar concentraciones de sal que, de otro modo, podrían ser nocivas para el ecosistema. El agua dulce, por otra parte, pasa por un proceso de remineralización y cloración. Se almacena en depósitos y de ahí se envía a la red de distribución para su consumo. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí porque hasta ahí es la parte que nos interesa. Igual después les puedo compartir el link del video completo, que es bien esquemático. Y aquí ya pasamos a los pros y contras, porque ahí ya el video empezaba a meterse ya en temas de qué pasa con todo este proceso, porque
si pensamos qué se hace con la sal que queda, porque queda algo ahí. Entonces, bueno, ahí me equivoqué en las imágenes, debería el pro estar con agua y el contra con sequito, pero se entiende. Bueno, pros tiene muchos, o sea, en este sentido la desalación, tanto en Chile como en el mundo, es un proceso que está en constante debate, por así decirlo, pero se considera que permite dar una solución a la falta de agua en lugares donde hay lugares muy áridos. Por ejemplo, en el norte de Chile. En Chile hay gente que consume agua desalada potable, o sea, en sus casas. En Antofagasta, cerca del 80% de la gente de Antofagasta consume agua potable desalada. En Taltal también, y creo que hay otros proyectos, no sé si actualmente, o sea, realizados o en desarrollo, en otros sectores del el norte de Chile. Por lo tanto, hay gente que hoy está tomando agua del mar, ¿ya? Entonces, permite liberar agua que antes, por ejemplo, los procesos industriales, la minería, por ejemplo, ocupaba y ya no ocupa. O sea, ocupan agua de mar y ya no ocupan, por ejemplo, el agua de la cordillera. Se supone que debería ser así. Por lo tanto, libera agua para otros usos. Se considera que es un avance tecnológico también y que va disminuyendo los costos. O sea, cada vez que, esto también pasó con las energías limpias. La energía solar hace 10 años era súper cara, nadie quería invertir porque era, sí, obvio que es lo que tenemos que hacer, pero es muy caro, pero en 5 años bajaron los precios y lo mismo está pasando con la desalación, están bajando los precios cada vez más. Y también permite que regiones, bueno, lo que decía, regiones sin agua ahora tengan. En España, por ejemplo, pasa que sectores del Mediterráneo antes no tenían muy poco acceso a agua y ahora sí tienen acceso dado gracias a las plantas desaladoras que tienen. Sin embargo, tiene unos contras que son que aún a pesar del avance tecnológico tiene un alto costo de inversión y de operación. En general estas plantas funcionan con subvención estatal. La mayoría de las plantas que hay en Chile son de mineras. Sin embargo, que son las únicas que pueden solventarla, por así decirlo, completamente, y las otras que hay necesitan una subvención estatal, tanto en Chile como en el mundo. También está el problema de la contaminación y los efectos ambientales. ¿Qué se hace con la salmuera? Y aquí ustedes pueden encontrar distintas visiones. Hay gente que dice que la salmuera no hace nada, que esta salmuera, como decía en el video, se diluye en agua y después se tira de nuevo al mar y que no pasa nada porque es la misma sal que viene del mar, pero gente que vive en los territorios donde esta sal se devuelve al mar evidencia que hay una afectación a la fauna marina, por ejemplo. Porque independiente que la misma sal venga del mar, hay una concentración mayor, o sea, antes habían 10 de sal y ahora tú le estás echando 100 que te quedaron de otro proceso anterior, entonces hay un desbalance. También hay un problema con el arrastre en la fauna marina porque el agua del mar se obtiene de una tubería que chupa agua del mar y eso si bien se puede ver con filtros y rejas y cosas así, la microfauna, los crustáceos chicos, todas esas cosas, perdón, todos esos animales, no cosas, sí se ven afectados. Entonces, ¿cómo se ve eso? También es un problema. Y no soluciona el problema de escasez, porque es una solución solamente que aumenta la disponibilidad. Lo que les decía, se supone que se debería liberar agua, de hecho les voy a mostrar aquí un gráfico de Cochilco, que es la Corporación Chilena del Cobre, que al 2017 la minería ya estaba ocupando casi la misma cantidad de agua desalada y agua salobre. La agua salobre es el agua que ellos sacan de la tierra, como de los ríos o de fuentes subterráneas. Sin embargo, como Chile tiene una legislación que tiene el agua privatizada, eso no quita que la minera pueda seguir haciendo uso, si es que tiene esos derechos de agua, haciendo uso de esa agua. ¿Ya? No, una cosa no quita la otra. No es como que digan, no, ya no necesito esta agua, te la devuelvo. No, yo no me he enterado que ha pasado eso. Entonces, no soluciona el tema de fondo. Eso con la desalación. Podemos ahondar después en las preguntas. Otra solución que se ve ya tecnológica, por así decirlo, es el tema del traspaso de agua entre cuencas. Y aquí podemos hablar del tema de la carretera hídrica. Yo no sé si usted ha escuchado esta súper idea, que no es nueva, viene como de los años 60 discutiéndose en Chile respecto a la carretera hídrica. Que en Chile
hay sectores productivos que dicen que el agua en el sur sobra y en el norte falta. Por lo tanto, deberíamos hacer un canal o una tubería gigante que cruce 3.000 kilómetros de territorio que lleve agua del sur al norte. Bueno, a mí esta idea, en lo personal a mí no me gusta para nada, creo que tiene, de hecho me costó mucho ponerle como pros en la parte que vamos a ver siguiente. Sin embargo, podemos abordarlo desde una perspectiva como quizás más amplia. Primero, el agua en Chile y en ningún lado del mundo sobra. Cuando se dice que el agua se pierde en el mar, tampoco, ¿ya? Esto es importante que lo entendamos, porque si el sur de Chile tiene una cantidad de agua que es mayor a la del norte, es porque su ecosistema lo requiere así, sus cuencas lo requieren así, la gente que habita en esos sectores lo requiere así, porque las actividades productivas que se generan en esos lugares dependen del agua. Por lo tanto, en ningún lado el agua sobra, ¿ya? Esto que hablamos al principio del ciclo del agua, de la cuenca, también hay un concepto relacionado que es el balance hídrico, que es todo lo que, básicamente todo lo que entra tiene que salir y volver al ciclo. Son herramientas básicas y cosas básicas que cuando uno estudia como la ciencia del agua, por así decirlo, incluso para hacer infraestructura, uno estudia eso. Yo, la carrera que estudio me enseñan a hacer embalses, por ejemplo. Para uno hacer embalse tiene que tomar en cuenta el ciclo del agua, el balance hídrico, la cuenca, todas esas cosas. Entonces decir que el agua sobra en un lado es un error, ¿ya? Y decir que el agua se pierde en el mar también es un error porque rompe el ciclo. Si el agua no llegara al mar, por mucha agua que haya en el mar, se rompe el ciclo, quizás no hidrológico de todo el mundo, pero sí se rompe el ciclo del lugar en específico donde tú estás cortando el agua. Entonces se debe mantener. Entonces, proyectos como la carretera hídrica buscan hacer un traspaso a partir de un término o de una suposición que no es completamente cierta y que yo diría que está totalmente errónea, de pasar agua de un lugar a otro. ¿Ya? Eso podría traer distintos tipos de desbalance, no soluciona el problema de la escasez hídrica, tampoco soluciona el tema de la seguridad hídrica y asume que en la cuenca donde tú vas a sacar agua hay suficiente agua, lo cual también hace oídos sordos a lo que vimos al principio, de que en Chile hay un problema de que están disminuyendo los caudales, hay sequía, por lo tanto ya no hay la misma agua que había antes. Entonces, si antes en el río Biobío, que es de donde quieren sacar el agua, había 100, hoy ya no hay 100. Entonces tú no puedes sacar 50, porque quizás solo quedan 50 en ese río. Por lo tanto, son soluciones que deben verse, que podrían quizás aplicarse, pero a mucho menor escala, no traspasando 5 regiones, porque se puede hacer un traspaso, por ejemplo, hay temas de, ¿cómo se llama esto? Relleno de acuífero, no es la palabra relleno, no me acuerdo bien de la palabra, pero hay sistemas donde cuencas se ayudan, por así decirlo, con el agua, pero son mucho más locales, cuencas que están una al lado de la otra, y que en general esas dos cuencas, por ejemplo, son parte de un sistema más grande de cuencas. No es que yo vaya a traer agua de un lado a otro del mundo, ¿ya? ¿Qué pros le podríamos encontrar a proyectos de este estilo? Que aumenta la disponibilidad, sí, porque llevaría agua donde no hay, se supone, y es un proyecto de inversión que en infraestructura y todas esas cosas, obviamente que pueden decir que generaría trabajo. Sin embargo, generaría trabajo en la construcción, pero si el proyecto no se estudia de buena manera o trae problemas a largo plazo, ese trabajo puede no servir porque puede traer mucho más perjuicios en los territorios donde se está aplicando esta extracción que beneficio. Entonces, ahí hay que sopesar un poco para cuándo queremos el trabajo y cuánto queremos que dure de aquí a futuro. Otros temas de tratamiento son, por ejemplo, otras soluciones tecnológicas son el tratamiento de aguas residuales. Y el tratamiento de aguas residuales quiere decir o tiene relación con todas estas aguas que nosotros ocupamos en la casa. Nosotros lavamos ropa, tiramos la cadena, básicamente, todas esas cosas, y el agua se va por las tuberías a la planta de agua servida.
ahí se somete a distintos procesos donde se le sacan todos estos contaminantes, por así decirlo, las coliformes fecales, la basura que tiene, todo, y se deja agua con cierta calidad para devolverla al sistema, por ejemplo, a los ríos o a los cauces, ¿ya? Esto pasa en Santiago, no pasa, en general pasa en Chile, estas plantas de tratamiento existen, en algunos lugares no, pero se está avanzando en esa tecnología. ¿Y qué tiene de bueno la reutilización? Que nosotros no estamos sacando agua de donde no la tenemos, sino que estamos ocupando la misma agua que estamos utilizando. Es básicamente el mismo sistema de que, no sé, yo tenía una tía que siempre que lavaba la loza, no deja el agua corriendo, sino que lava la loza en una fuente, y después esa agua como que la deja reposar un rato, no sé, le saca como la base todo y la ocupa para las plantas. Y sus plantas son súper bonitas. Pero básicamente ese principio súper simple que nosotros quizá hemos utilizado también, o ocupar agua, no sé, para llenar la parte de arriba del baño, el estanque del baño, o ocupar agua de lo que remojamos las legumbres para regar las plantas, es el mismo principio, pero a nivel industrial y con mucho más procesos que permitan que el agua no solamente se pueda utilizar para riego, por ejemplo, sino que también, por ejemplo, podríamos pensar en ocupar esta agua para volver a tomarla. Entonces acá los pros es que ya hay legislación, el agua que nosotros utilizamos en la casa, ya hay una legislación que dice que toda esa agua tiene que ser tratada en las plantas de aguas servidas, y también hay una legislación específica que se creó hace muy poco, que es la Ley 21.075, que regula la recolección y reutilización de las aguas grises. Las aguas grises son las aguas que salen de la ducha, los lavamanos y el lavadero, o lavaplatos, no de la taza del baño, ¿ya? Esa agua es considerada agua negra y esa agua tiene que irse a otro proceso. Entonces, ahora existe una regulación que dice que se podría agregar infraestructura en las casas que permita canalizar estas aguas grises, aplicarle un tratamiento que es súper simple en general, de quitado como del jabón, de la lavaza y de todas estas cosas, y se podría reutilizar para ciertos fines. En ningún caso son fines de consumo humano, sino que son fines como para regar jardines, rellenar ciertas cosas como usos recreativos, pero muy pocos con contacto humano. Entonces, toda esta agua que nosotros a veces no pensamos que se utiliza, que son, por ejemplo, para las plazas, las fuentes de agua, todo, se podría utilizar aguas grises porque no son aguas que tienen contacto directo con el humano, a no ser que nos metamos a la fuente, pero no es la idea. Y otro pro es que, claro, utiliza este concepto de la reutilización del agua. No estamos sacando agua de ningún lado, sino que nosotros, si ocupamos 100 de agua, estamos volviendo a ocupar una parte de ese 100 de agua. Entonces, tiene un concepto de sustentabilidad detrás que nos permite utilizar el agua lo más posible, alargar el chicle, por así decirlo. ¿Cuál es el contra? Que aún falta infraestructura, tanto para tratar las aguas servidas en general en Chile. Hay algunas ciudades donde tienen emisarios submarinos que se llaman, que básicamente es una tubería que va de la ciudad al mar y bota toda el agua al mar sin ningún tipo de tratamiento, lo cual no debería pasar, pero se está avanzando en que deje de suceder. La legislación es muy nueva, por lo tanto no se conoce aún. Yo no sé si ustedes habían escuchado de esta legislación, a mí me la presentaron el año pasado, recién en un curso que tomé. Y también hay poca confianza de la población al respecto de las aguas residuales. Todavía hay, como nosotros no pensamos como si esta agua podríamos tomarla, por ejemplo. Se podría tomar, o sea, desde el punto de vista como del tratamiento del agua, las aguas que salen del lavamanos, se podrían aplicar tratamientos que la vuelvan a ser potable. Pero ahí les dejo la pregunta a ustedes como consumidores, si les ofrecieran esto, ¿lo harían? ¿Como dirían ya si yo tomo esa agua? Ahí hay distintas cosas que todavía, como una tecnología muy nueva, o este tema de la reutilización todavía está recién iniciando, por así decirlo, el debate más público, todavía hay un poco de reticencia. Así que esas serían como los contras de esta tecnología. Y por último, les voy a presentar dos tipos de soluciones que son soluciones basadas en la naturaleza, que ya se alejan un poco de este paradigma de la tecnología, o sea, lo ocupan, pero no se basan totalmente.
que es importante entenderlo. Cuando nosotros hablamos de temas medioambientales y de sustentabilidad, hay el concepto de las soluciones basadas en la naturaleza, que quiere decir que nosotros tomamos procesos o tratamos de imitar procesos que ya ocurren en el medio ambiente. Porque el medio ambiente tiene por ejemplo, la naturaleza tiene sus procesos de limpieza de agua, tiene sus ecosistemas que permiten eliminar el agua, o sea, eliminar, contaminantes en el agua. En el norte, por ejemplo, hay ecosistemas que permiten sacar el arsénico del agua naturalmente. Entonces, nosotros tratamos de imitar esas tecnologías, por así decirlo, naturales, y aplicarlas en soluciones que nosotros nos permitan, por ejemplo, depurar el agua que estamos consumiendo o que queremos consumir. Una de estas tecnologías, por ejemplo, sería la utilización de humedales para limpiar agua, ¿ya? En estos procesos de tratamiento de agua y de reutilización hay muchos contaminantes que hay plantas que lo eliminan. El arsénico, el fósforo, algunos nitratos, que vienen sobre todo, por ejemplo, de las aguas ocupadas en los procesos agrícolas. Esas aguas tienen alto contenido de nitratos, por ejemplo, y nosotros no podemos consumir esos nitratos porque nos hacen mal, son contaminantes. Entonces hay soluciones que son humedales artificiales, donde el agua pasa por estos humedales, que tiene una serie de capas y cosas así, tiene unas plantas especiales que consumen estos nitratos, que las plantas le hacen bien, y sale agua sin estos contaminantes. Entonces, estas soluciones, ¿qué pros tienen? Por ejemplo, este humedal podría servir perfectamente de un lugar de depuración de agua, como también un lugar de visita, porque es un humedal, es algo que es bonito a la vista, por así decirlo, podría servir hasta de decoración, o sea, de paseo, por así decirlo. Podría servir, no sé, para que habiten animales también, restauración de ecosistemas. Y aquí pasamos a otra solución basada en la naturaleza, que es la restauración de las cuencas. Es importante que no solamente nosotros hablemos de tecnologías que nos permitan tener más agua, así a secas, mientras destruimos todo el lugar donde viene el agua. Y esto es súper importante. La restauración de cuencas es fundamental para que siga habiendo agua, ¿ya? Si las cuencas, no sé, en la parte alta de las cuencas destruimos todos los glaciares, va a haber poca disponibilidad porque los glaciares son una fuente fundamental de agua. Si es que se elimina toda la flora y la fauna, entonces van a haber aluviones que no van a permitir que el agua se infiltre, por lo tanto va a haber menos agua disponible a nivel subterráneo. Por lo tanto, siguiendo esta idea de que todos, de que vivimos en una cuenca y estamos en un ecosistema, soluciones basadas en la naturaleza como la restauración de las cuencas es fundamental para mantener el balance, por así decirlo, y mantener el agua independientemente del proceso de tratamiento o del proceso que le hagamos después, ¿ya? Y aquí, para ir ya terminando, ¿cómo abordamos entonces la escasez hídrica? Acá yo me baso en una publicación de Fundación Chile que se llama Escenarios Hídricos, que ellos, después de un análisis de distintas cuencas en Chile y análisis de la institucionalidad ambiental y de gestión de agua y todo, identificaron estos 4 pilares, por así decirlo, donde hay que abordar para tener seguridad hídrica en el país. Primero es la gestión e institucionalidad. Nosotros actualmente ya no podemos seguir con una institucionalidad que sea tan rígida que no permita adaptarnos a la situación actual que tenemos en el país. En Chile hay menos agua, hay menos disponibilidad, eso está claro. Entonces nosotros no podemos tener un papel que nos diga, mira, no, yo tengo que sacar 100 y si yo no saco 100, demando al Estado, por así decirlo. No puede ser eso. Nosotros tenemos que tener una institucionalidad que nos permita generar una gestión del agua de manera resiliente, donde no le falte, sobre todo, no le falta el consumo humano, donde hay una priorización de consumo humano, pero que también nos permita desarrollar actividades productivas de manera sostenible en el tiempo, y no que unos se queden con toda el agua y los otros nos matemos de sed, tengamos que estar recibiendo agua en condiciones de mala calidad, ¿ya? Entonces, la gestión e institucionalidad es un tema a abordar, y eso, si se dan cuenta, no tiene relación con la tecnología, ¿ya? Es un tema aparte, pero que abordarlo sería
fundamental para abordar la escasez hídrica. Otro tema es la conservación y protección del medio ambiente, que tiene que ver con lo que le hablaba recién. Restauración de cuencas, protección del medio ambiente, protección de los glaciares, los humedales, tanto construidos artificiales como los que le hablaba, como los naturales, es fundamental para mantener el equilibrio en los ecosistemas y mantener el ciclo del agua. Si todos estos ecosistemas nosotros los destruimos, por mucho que traigamos y desalemos agua del mar, va a haber un desbalance completo en la tierra, por así decirlo, en la cuenca donde estamos. Entonces, si nosotros nos dedicamos a la agricultura y ocupamos agua desalada, igual no nos va a crecer nada si es que nosotros destruimos la tierra. Entonces, hay un proceso completo, general, que nosotros tenemos que abordar. Y eso, la conservación y la protección, es un punto importante. Otro punto es la eficiencia y el uso estratégico, que tiene relación con, bueno, tenemos poca agua, entonces ¿dónde la ponemos? No podemos poner, si tenemos 100 de agua, 80 en la minería, 10 en la agricultura y 1 en el consumo humano o en la protección del medio ambiente. O sea, tenemos que distribuirla de manera que nos permita no solamente tener agua ahora, sino que tener agua a futuro, ¿ya? Y eso es súper importante cuando nosotros pensamos en la obtención y tecnologías, ¿ya? Muchas veces las tecnologías nuevas se ven como la solución, la gran solución a los problemas de cambio climático y a los problemas del agua, pero no sacamos nada con pensar nuevas tecnologías para tener ahora, si es que en 10 años más vamos a estar con los mismos o peores problemas, ¿ya? Las soluciones, tanto a nivel institucional, como tecnológico, como social, deben ser vistas hoy a largo plazo. Si no tenemos esa visión a largo plazo, entonces lamentablemente, como se ha dado la situación, los más perjudicados vamos a ser la gente que no contamos con todos los recursos económicos que cuentan otras personas, que si les falta agua van y se compran el agua en otro lado o se cambian de lugar. Las personas más vulnerables, entre ellas los pueblos indígenas, las mujeres, las personas en situación de discapacidad van a ser las personas más afectadas por todo esto. Entonces, es labor de todos y todas pensar a largo plazo estas soluciones, incorporando la tecnología, pero entendiendo que no es la única solución. Y aquí yo puse en el cuarto punto abajo, porque creo que los 3 primeros ejes son fundamentales y prioritarios, y luego deberíamos pensar en incorporación de nuevas fuentes y migración del agua. Proyectos como la carretera hídrica deberían ser la última opción. La última opción. Deberíamos regular todo lo anterior porque, como les decía, nos sirve tener una regulación que sigue dando el agua a privados y sigue no priorizando el agua y creando más fuentes de agua, por así decirlo, para las mismas personas que ya tienen agua. ¿Ya? De hecho, la FAO, que es el organismo de la ONU que ve el tema de la alimentación, en el 2004 dijo que en temas de desalación, la desalación debería ser utilizada principalmente para temas de consumo humano. Y actualmente en Chile, debería ser utilizada para, como consumo humano u otros usos industriales, pero en ningún punto ocupada, por ejemplo, para uso agrícola. Y en Chile se está hablando ya de empezar a ocuparla para uso agrícola, y la FAO, que este organismo internacional, decía es muy poco eficiente. Deberían ocupar aguas reutilizadas, la reutilización del agua, por ejemplo, para fines agrícolas. Entonces ahí hay toda una discusión de cómo nosotros lo abordamos, y es importante que si vamos a trabajar en temas de agua, de defensa del agua de los territorios, entendamos que el problema no solamente es desde una perspectiva, no es solamente creemos más tecnología, tecnifiquemos el riego, como se dice en la agricultura. No, tecnifiquemos el riego y se van a solucionar todos los problemas. No, no se van a solucionar todos, porque el problema es multidimensional, deben estar todos los sectores presentes, debemos priorizar los usos del agua y debemos, sobre todo, conservar y proteger el medio ambiente, que es lo único que nos asegura que a largo plazo tengamos acceso, sigamos teniendo acceso a este recurso que nos permite la vida, que es el agua. Así que, bueno, eso. Con eso termino la presentación. Espero que les haya gustado y cualquier pregunta podemos abordarla. Muchas gracias, Javiera. Muy interesante tu presentación, muy completa. Así que
muy entretenida además, de verdad, te agradecemos mucho tu tiempo y tu disposición. Y bueno, damos paso a las preguntas que tengan. Como es costumbre, vamos a juntar 3 o 4 preguntas y le vamos a dar paso a Javiera para que nos pueda responder, replicar, comentar. Aló, Hola. sí, hola, con Carlos Rubio, ¿cómo están? Bueno, primero, felicitar a la señorita Javiera por la presentación muy orientadora, además, digamos, de todos los antecedentes que nos entrega para considerar respecto al tema de la gestión de un recurso tan importante como es el agua. Así que, bueno, más que pregunta, yo entiendo que hoy día estamos terminando también el ciclo, ¿no? Sí, hoy día O no. queda sí, hoy día termina, ¿no? Sí. Sí. Bueno, yo quería también plantear que que, bueno, la señorita Javiera lo destacó también dentro de su PPT en relación. Hay un proyecto interesante que ha estado dentro de todos los proyectos interesantes, pero hay uno que me ha llamado particularmente la atención, que es un proyecto, eh, creo que es la Osmosis, que se llama de una fundación que creó este señor de Viña Marino que se llama Alfredo Solesi, que es una interesante propuesta respecto al tema del tratamiento de aguas grises, donde cambia el estado del agua. Es decir, lo cambia desde el estado líquido, gaseoso, a una suerte de estado plasma. Entonces, eso, bueno, yo no sé si eso será tecnología que efectivamente requiere mayor inversión o mucha inversión, pero también hay que ver cuánto más caro o qué es lo que es en el fondo mayor inversión para un bien tan imprescindible como es el agua. Es decir, qué es lo que podría entenderse como una gran inversión o mayor inversión en tecnología o mayor inversión en cómo obtener ese recurso. Tal vez ahí nos pueda también dar alguna orientación la señorita Javiera. Y lo segundo, que esto es una apreciación mucho más política. Yo creo que que aporta del proceso para el día domingo, día 25 de octubre, hay un tema que tiene que ver con cómo estamos representada la gente de la calle. Y yo creo que, si bien es cierto, este es un proceso muy interesante y es emocionante recurrir a ese día para efectivamente tener la oportunidad de cambiar esto. Sin embargo, hay un elemento que yo creo que es señero y que es importante que tengamos también claro. Yo creo que finalmente lo relacionado con una asamblea, con un proceso constitucional, con un proceso constituyente, no se va a dar así como pensábamos algunos. Yo soy de la doctrina constituyente, no como está planteado hoy día. Yo creo que aquí ha quedado parte de la ciudadanía, estaría quedando fuera la ciudadanía, por lo tanto creo que se va a hacer un proceso, si bien es cierto, con un nuevo cambio constitucional. Sin embargo, la representación de la gente común y corriente me da la impresión de que no se va a producir. Esa es mi mirada. No obstante, creo que es un desafío y, como te digo, emocionante respecto al tema de poder tener una nueva posibilidad de poder plantear los temas como son estos, por ejemplo, con relación al tema de cómo queremos que se gestione o cómo queremos que en el fondo, dentro de la institucionalidad, dentro de la carta política más importante, que ha establecido este derecho esencial, como es este bien, como principio fundamental, como es el agua, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso quería plantear. No sé si se incorpora dentro de esta apreciación, y bueno, y qué también opinión tiene Javiera respecto a este tema. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por tu intervención. Vamos a darle la palabra a Margarita y después un tiempo de réplica a Javiera. Margarita, tienes tu micrófono apagado. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, ahora sí. Buenas tardes, muchas gracias
por la exposición. Es un tema muy relevante, el agua. Es un tema que a todos nosotros nos convoca. Estamos muy afectados y yo quiero coincidir con Javiera que el concepto de cuenca es muy importante. No lo tenemos asimilado como concepto y también no manejamos la cuenca. O sea, la cuenca muchas veces hay distintos actores, pero hay algunas organizaciones que sí manejan cuencas y otras no. Entonces también es un tema, ¿cómo manejamos la cuenca? Entran los más ricos, los empresarios, los más pobres, los campesinos. Existe una organización de manejo de cuenca, y eso también tiene que ver con el tema de que cómo está privatizada el agua, pero sí podemos dar un vuelco. Yo creo que eso tenemos que tener esa mirada. Y lo otro, que quiero recordar que el tema cuando se implementó la Farfana para el tratamiento de residuos domiciliarios, tuvo un efecto súper negativo en la comuna de Pudahuel. O sea, los malos olores que habían había un malestar hacia la comunidad súper grande, que hasta el día de hoy no se han superado tanto, porque también pasa el Mapocho contaminado, con malos olores. Entonces, eso es importante, digamos, la planta de tratamiento de agua servida, pero que obviamente no afecte la calidad de vida de las personas, porque, por ejemplo, en ese sector tienen contaminación acústica, tienen contaminación atmosférica, y ahora tienen la contaminación, digamos, el tratamiento de agua servida. Entonces, eso es un tema, yo creo que a lo mejor quizás todavía no resuelto, a lo mejor estoy equivocada, pero además también no se educó y no se entendió que en la cuenta del agua venía ese costo. O sea, ese costo lo pagamos todos. Entonces, que eso también, en el fondo, también las personas que tienen menos recursos tienen un efecto mayor. Entonces, si bien es cierto, es proporcional al consumo que uno tiene, pero igual hay personas que tienen un impacto bastante en la tarifa del agua. Entonces eso era como quería redondear o como un debate, y agradezco a la escuela del tema del agua, participé en todas las que pude, pero es un tema no menor y que hay que seguir discutiéndolo, porque la guerra viene del agua, o sea, va a venir una guerra de agua, y nosotros tenemos mucha agua concentrada, sobre todo en el sur. Entonces, gracias Javiera y gracias Nicole y a todos los asistentes. Espero que este domingo vamos a votar, apoyemos, y también invitarlos a pelear el voto, a pelear nuestra posición, porque no va a ser fácil, pero vamos a ganar. Gracias. Muchas gracias, Margarita. Javiera, si nos puedes comentar las intervenciones de Carlos y Margarita. Y bueno, hoy súper interesantes las intervenciones realmente. Bueno, primero con el tema de la inversión, ahí yo no sé, no sabría decirte cuánto es mucha o poca inversión. Yo creo que en Chile muchas veces ahora mismo con la reactivación económica, todo se manejan unas cifras que a veces yo muchas veces no entiendo, como que no logro dimensionar cuántos son tantos miles de millones de dólares, y a veces pienso, ¿tendremos tanta plata? Como que no sé si les pasa a ustedes, pero realmente hay esa plata, de una u otra manera. O sea, Chile es un país súper rico, pero con una distribución de dinero súper desigual también. Entonces hay sectores que tienen lucas ahí para invertir en mejores tecnologías, mejores soluciones, todo. Yo creo que más allá de si la inversión es alta o no, yo creo que el problema o lo que nos deberíamos preguntar es en qué invertimos. Porque si vamos a invertir una montona de plata en un proyecto que solo siga beneficiando por ejemplo, a ciertos sectores productivos, y seguimos teniendo cada vez más gente que no tiene agua potable en sus casas,
Entonces ahí hay una inversión grande, que puede ser muy grande o puede ser muy chica, pero sigue manteniendo las mismas condiciones de desigualdad con respecto al acceso al recurso agua. Y este es un tema que nosotros pensamos que pasa, no sé, en Petorca, por ejemplo. En Petorca nosotros decimos, sí, allá tienen agua, cambian aljibe, está la embarrada. Pero en Santiago, en la región metropolitana, yo soy de acá de la región metropolitana, estoy trabajando en un proyecto respecto al agua en la región, y acá hay gente que no vive tan lejos del centro de Santiago, que no tiene agua potable en su casa, no tiene ya agua del pozo donde sacaban todos los años, entonces hay un tema, entonces ¿cómo abordamos? Ahí está el tema de en qué metemos la inversión pública, sobre todo la inversión pública, porque ya la inversión privada quizá ahí tenía mucho menos poder de injerencia, pero la inversión pública, ¿dónde va? Entonces, si nosotros vamos a hacer inversiones en ese sentido de harta plata, que es de todos y todas los chilenos, todas y todos los chilenos, entonces deberíamos nosotros, y aquí lo vinculo con el proceso constituyente también, deberíamos nosotros también como ciudadanía, como habitantes de la cuenca, como decía Margarita, también poder como meter la cuchara, por así decirlo, como decir, oye, deberíamos invertir en esto, estas son las prioridades políticas o públicas de la política pública deberíamos implementar. Lamentablemente no pasa ahora eso, por distintos motivos. O sea, yo tengo una posición súper crítica respecto a la actual constitución, al actual sistema que nos rige, es demasiado restrictivo, mantiene las desigualdades, deberíamos cambiarlo, deberíamos trabajar por cambiar eso, porque más allá de las distintas posiciones políticas que podamos tener, por si yo me considero de izquierda, de derecha, yo creo que más allá de eso incluso, acá hay un problema, como lo decía, de cambio climático, de cambio en el ambiente, que no podemos abordar, no pueden abordar solo los empresarios y no podemos abordar solo los ciudadanos. Tenemos que abordarlos todos juntos. Y si no entendemos eso ahora, tomando que estamos en este proceso como histórico, por así decirlo, entonces nos vamos a estar forreando la oportunidad. Y en ese sentido yo entiendo lo que menciona Carlos, de que quizá no es el proceso que soñábamos, como de que estén todos los independientes, o de que ya los políticos se vayan y todas esas cosas, pero yo a veces igual pienso que igual es, tenemos que, o sea, de alguna u otra manera tenemos que hacer que todas las voces estén presentes. Si dejamos el proceso porque no nos gustó, va a ser un peor proceso, porque gente va a estar y va a hacer lo que quiere, y si no estamos nosotros, entonces nadie va a poner ahí el orden. Y además, los sectores, los partidos políticos, los mismos políticos, la gente de distintos sectores, todos vivimos en Chile. Yo creo que más allá de avanzar quizás en un proceso que solo represente como la visión mía, que a mí me encantaría, no sé, que quedaran ciertas cosas en la Constitución, avanzar en algo que sea más de todos y ver cómo lo podemos hacer. Y si no existen esos espacios, bueno, yo creo que todo lo que hemos vivido en este último año con la movilización social de Chile, que gracias a eso tenemos hoy este proceso y vamos a votar el domingo, demostramos que si no estamos nosotros, bueno, entonces ahí que teman, porque ya estamos cada vez más presentes. Y eso desde las organizaciones ambientales, por lo menos de lo que yo he visto, está mucho más presente total. Entonces aquí, si es que no están los espacios, bueno, entonces los vamos a exigir, eso lo deberíamos hacer. Entonces, bueno, esto es un proceso y ahí tenemos que estar lo más presente posible. Desde el domingo, partiendo con una votación que ojalá todo el mundo vaya a participar, hasta que se termine el proceso, y ojalá que sea con la mayor participación de la gente y de la ciudadanía posible. Y el otro punto, claro, las cuencas. Hay unos paradigmas de trabajo de las cuencas que se llama gestión integrada de cuenca, que se debería trabajar desde ese punto de vista. Antes se veía el trabajo solamente de lo superficial y lo subterráneo, ¿ya? Y esto desde el punto de vista técnico nomás, se veía separado. Hoy se entiende que no se puede ver separado. Los procesos son todos así súper mezclados, uno afecta al otro, y si separamos el agua que corre por encima o con el agua que corre por debajo, entonces no vamos a entender nunca cuánta agua vamos a tener. Y eso es lo mismo que se replica a nivel social, o sea, hoy las juntas de vigilancia y todas estas cosas, solamente están las personas que son dueñas del agua, de un derecho de aprovechamiento, y no todas las personas que hacen uso de esa agua, que son súper distintas.
Entonces, ahí también hay que ver cómo nosotros tratamos de que esa gestión sea entre todos y todas, y no solamente de las personas que tienen ese derecho. Ojalá ya no existieran los derechos de agua, o sea, yo sueño con que se derrogue el código de agua y tengamos otra gestión. Hay que avanzar en eso porque también las soluciones no son únicas. La solución tampoco puede venir desde Santiago hacia las regiones, sino que debe surgir de los territorios. Yo no sé cómo se maneja el agua en el norte, no tengo idea, o sea, puedo leer, puedo investigar, pero yo no sé los usos que le dan, tampoco sé cómo se maneja el agua en el sur. No sé cuáles son las necesidades realmente de la gente del agua en el sur. Yo puedo decir así como, no, mira, debería ser así, pero si yo no estoy ahí en el mismo territorio, tengo un conocimiento parcelado. Entonces, recoger esos conocimientos es súper importante, y yo creo que se va avanzando de a poco en una visión de ese estilo, entre que más tomamos conciencia del problema climático, tomamos conciencia del problema del agua, y tomamos conciencia de que nosotros también somos parte del problema y sobre todo de la solución. Entonces vamos exigiendo estos espacios, vamos participando de manera mucho más general en todos estos procesos. Muchas gracias, Javier. Estaba muteada. Exposición completa. Nada, te doy las gracias nuevamente, les doy las gracias a todos por haber participado durante esta sesión y durante toda la escuela. Fueron 4 semanas intensas, pero sin duda era una conversación necesaria. El agua es uno de los recursos primordiales para la vida y también en nuestro país. Así que feliz también de terminar este espacio desde la Fundación por la Democracia, y sin duda vamos a estar con más sorpresas y, ¿por qué no?, una nueva escuela de defensores y defensoras del agua. Así que muchas gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien, cuídense. Nos vemos.